Nos vamos a acercar al Salmo 106 el día de hoy otra vez. En realidad empezamos en el Salmo 106, pero no nos concentramos únicamente allí. Recordemos que el Salmo 106 es un salmo histórico, una vez más, porque es un salmo en el cual el autor va tomando ciertos eventos, ciertos momentos de la historia del pueblo de Israel, y el propósito de este salmista es contrastar y poner de relieve, por un lado, la infidelidad, la rebeldía, la dureza del corazón, cómo el pueblo de Israel una y otra vez tropezó y se apartó del Señor y fueron rebeldes y fueron incrédulos, pero el Salmo destaca la maravillosa gracia de Dios, el perdón de Dios sobre ellos, porque al cierre del Salmo el salmista nos dice una y otra vez, cuando ellos estaban en angustia y ellos clamaban, Él se acordaba, el Señor se acordaba de su pacto, de lo que Él había prometido, porque Él había prometido edificar, había prometido bendecir a este pueblo, y una y otra vez el Señor les perdonaba y los encauzaba nuevamente en el camino. Eso es algo que debemos tener en la mente cuando nos acercamos al Salmo 106. Hemos visto alguna serie de pecados del pueblo de Israel que están señalados aquí. Y recuerden ustedes que yo titulé a esta reflexión desde muy al inicio, el catálogo de los pecados y la gracia de Dios, porque es un recuento de los pecados de Israel, pero contrastado con la maravillosa gracia de Dios sobre ellos. El día de hoy nos acercamos a los versículos 32 y 33 en el Salmo 106, y dicen estos versículos así: también le irritaron en las aguas de Meribá. Probablemente la pronunciación adecuada es Meribá. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Solo esos dos versículos están trayendo a la luz un evento que está narrado en el libro de Números capítulo 20, y nos vamos a ir a Números capítulo 20 para que recordemos esta situación que sucedió acá. Dice Números capítulo 20, y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron
muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Al cierre del tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, la nueva generación de israelitas es la que murmura, es la que se acerca a Moisés. Dicen los entendidos que la cita del versículo número 1, donde dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Ese mes primero es el mes primero de la cuarta década, que es ya el cierre de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, cercanos al momento de entrar en la conquista. Y si esto es así, es interesante ver algo curioso, y lo vamos a ver hoy, porque vamos a acercarnos a otro pasaje que no es paralelo, pero es muy cercano, porque hubo una experiencia muy similar, que es Éxodo capítulo 17 y versículos del 1 al 7. Y podemos ir un momentito a Éxodo 17 para que veamos la semejanza de este pasaje y para que veamos también algunos detalles importantes. Éxodo 17, versículos del 1 al 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vean ustedes, este acontecimiento del capítulo 17, donde el pueblo contiende con Dios, porque aunque ellos vienen y se quejan con Moisés, el texto deja bien claro que el pueblo no solo está hablando contra Moisés. Moisés en alguna medida es intercesor, en efecto es intercesor entre Dios y el pueblo. Él hablaba con Jehová y Jehová le daba palabra, y esa palabra Moisés la trasladaba al pueblo. Y cuando el pueblo había pecado, le decía a Moisés: Moisés, clama a Jehová y dile que nos perdone de nuestros pecados. Así que Moisés era el intermediario, y ese es un punto muy importante. Y cuando ellos vienen a Moisés y le reclaman a Moisés, ellos no solo están reclamándole a Moisés, están rebelándose contra Dios, contra Jehová, porque Moisés es el representante del Señor también. Este pasaje, por cierto, es un texto, el capítulo 17 de Éxodo, en el cual el pueblo está al inicio de su peregrinación y están en los alrededores del monte Horeb, en un lugar llamado Refidim. Y el texto que acabamos de leer anteriormente, que está en Números capítulo 20, ellos están en un lugar que se llama Cades. Es un lugar que está a 240 kilómetros hacia el noreste del monte Sinaí. Entonces, son dos eventos distintos.
Pero lo curioso es que al inicio de la peregrinación, con la generación que salió de Egipto, y eso a mí me llama la atención, con esa generación el pueblo murmuró y se quejó contra Jehová porque no había agua. Y me llama la atención si los datos de los expertos en términos de historia son correctos. Entonces me llama la atención porque si al cierre de la peregrinación sucede un evento muy similar. Es más, si usted toma los dos textos y los compara, son bastante parecidos. No son una copia al carbón, pero son muy similares. Y lo que sucede es lo mismo. El pueblo se queja. Y vamos a detallar qué significa esto también. Pero a mí lo que me llama la atención es que el pueblo que salió de Egipto murmuró. Y el pueblo que está pronto a entrar a la tierra prometida murmura. Esta es la generación que vio las obras poderosas de Jehová para liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y este es el pueblo que ha visto a Jehová alimentarlos y bendecirlos y sostenerlos durante todo su peregrinar en el desierto. Y sin embargo, lo que veo yo es que el ADN del pueblo no ha cambiado, hermanos. Eso me da tristeza, por un lado. Pero me parece a mí de relieve lo que lamentablemente parece ser la tendencia del ser humano. Como lo diría aquel cantante mundano: tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Se acuerdan? Hermanos, nos suele suceder a nosotros, ¿sí o no? También. Porque cuando vemos al pueblo de Israel no podemos solamente señalarlos así y decir: estos malhechores, estos incrédulos, estos aquí. Porque ¿sabe qué? La historia del pueblo de Israel de alguna manera refleja y saca a flote lo que es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Con cuánta facilidad nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, con cuánta facilidad le fallamos al Señor en una ocasión y decimos: no, ya esto no me vuelve a pasar, yo aprendo la lección, de aquí en adelante todo será diferente. Y pasa un tiempo y nos suele suceder de nuevo. Y eso me llamó la atención en torno a este relato de este pasaje de Números, capítulo número 20. El pueblo tienta a Dios y contiende con él, con Dios. Parece haber un juego de palabras, por cierto, en el término Meribá, por cierto, que significa las aguas de la rencilla, porque la palabra, esa palabra tiene una raíz que es la raíz rip, y la raíz rip o el término rip es un término que tiene que ver justamente con la contienda, tiene que ver con esto. Rip es la raíz del término. Y el pueblo contiende allí con Moisés. En Éxodo 23 lo que dice, en Números 23 lo que dice es: y habló el pueblo contra Moisés. La Reina Valera lo traduce así, la Biblia de las Américas lo traduce de esta forma: y el pueblo contendió con Moisés, se levantó contra Moisés. Dicho sea de paso, hay una raíz antigua, o este término está relacionado con una raíz antigua que también significa abundancia. O sea, que no fue que el pueblo llegó y le tocó, bueno, no había puerta porque eran tiendas, ¿verdad? Pero no fue que el pueblo llegó para hacerlo en su término y le tocó la puerta: hola Moisés, es que venimos a hablar contigo, Moisés. Es que mira, tenemos un problemita aquí de abastecimiento de agua. No fue que el pueblo llegó así. Fue que el pueblo llegó con los ánimos encendidos. Incluso si tomamos el ejemplo de Éxodo capítulo 17, en Éxodo 17 dice Moisés delante del Señor: Señor, ya de poco me apedrean. Un tantito más y me van a dar con piedras estos hombres. Porque estaban realmente enfurecidos, enardecidos. Ahora, cuando yo leo Números capítulo 20, bien, volviendo un poquitito, no vayamos allá, pero nada más recontando, volviendo un poquitito al Salmo 106,
Es curioso que el Salmo 106 pone de relieve el pecado del pueblo de Israel, ¿ok? Porque el escritor del Salmo 106 está tomando los pecados del pueblo de Israel. Ahora, el escritor del Salmo 106 culpa al pueblo de Israel de haber sacado de quicio a Moisés. ¿Sabe usted? El Salmo 106 culpa en los versículos 32-33 al pueblo de Israel de haber sacado de quicio a Moisés. ¿Y usted se acuerda quién era Moisés a la luz de la Escritura? Números, capítulo número 12. Lo dice. ¿Quién era Moisés? Versículo número 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vea, yo lo que quiero que veamos es el nivel de irritación que este pueblo provocó, que no sacó de sus casillas a un hombre iracundo o a un hombre que fácilmente perdía los estribos, pero sacó de sus casillas a un hombre que era el más manso de todos los hombres que había en ese entonces sobre la faz de la tierra. ¿Qué nivel, hermanos? ¿Qué nivel? Veíamos hace unos domingos atrás que se usa mucho en estos textos irritar a Jehová. Irritaron a Jehová, irritaron a Moisés también. Es más, hay un experto en traducción que dice que el sentido de la expresión allí en el Salmo 106 es que el pueblo le amargó la vida a Moisés. Vamos a decirlo así, o sea, a Moisés se le salió lo peor que había dentro de él en este evento que relata Números capítulo 20. Ahora, cuando yo leo este pasaje, les voy a ser muy franco, muy al inicio de la lectura, yo me pregunto dos cosas. Bien, aunque parece muy obvio, pero me pregunto una, ¿en qué realmente pecó el pueblo de Israel? ¿En qué consistía el pecado del pueblo de Israel? Porque es lo que el Salmo 106 nos está detallando, que el pueblo se apartó del Señor una vez más. ¿Cómo se apartó? Porque fue algo más que simplemente llegar y decir, ya, y es que no tenemos agua. El asunto es más profundo que solamente una queja. Aunque la queja ya de por sí está consignado en la Escritura que nosotros deberíamos desechar la queja de nuestras vidas, ¿sí o no? Pero no solo es el tema de la queja, hay algo más allí. Y yo quiero hablar ahorita de eso. Porque justamente acercándome al pasaje yo me hice esa pregunta. Y la otra pregunta es, en sí, ¿en qué pecó Moisés? Y sabe usted que cuando los comentaristas se acercan a este episodio donde Moisés golpea la roca, los comentaristas también dicen que esto es medio nebuloso. ¿En qué pecó Moisés? Bueno, quiero que nos acerquemos también a algunos pasajes que creo que nos dan luz acerca de ello. ¿En qué pecó el pueblo? Es la primera pregunta a la cual me voy a acercar ahorita. Aunque parezca muy obvio, el pueblo pecó con algo más profundo que la queja, que meramente la queja. Vayámonos ahora hacia el Salmo 95, porque el Salmo 95 también tiene que ver con acontecimientos relacionados con esto. Aunque el Salmo 95 retoma más el episodio de Éxodo 17, pero una vez más, cuando usted lee Éxodo 17 y cuando lee Números 20, usted se da cuenta que el pueblo no hay agua. Salmo 95, que por cierto lo leímos al inicio del programa, ¿recuerda? Salmo 95. Y dice el Salmo 95, voy a leer solo desde el versículo 6, ¿de acuerdo? Aunque ya desde el versículo número 1, el salmista en el 95 nos está haciendo una invitación para que nosotros vengamos y adoremos y aclamemos alegremente al Señor, porque Él es la roca de nuestra salvación. ¡Wow!
Es una invitación excelsa, es una invitación excitante, si cabe la palabra. Es una invitación vibrante para que nosotros caigamos postrados delante de Dios, porque Él es Dios, creador de todas las cosas, el único Dios vivo y verdadero, y es nuestro Dios. Y vea cómo lo dice el Salmo 95, versículo número 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. ¿Quién? Nuestro. Por eso debemos arrodillarnos y debemos adorarle, porque Él es nuestro hacedor, es nuestro creador. Para mí este es uno de los principios bíblicos más grandes que hay, mi hermana y mi hermano, y sobre el cual todo ser humano es convocado a exaltar el nombre de Dios, porque todos nosotros, los seres humanos, somos creación de Dios. Pero luego dice, porque Él es nuestro Dios. Él es Dios, el único Dios vivo y verdadero. Pero luego sigue diciendo, nosotros somos ¿qué? ¿Qué dice? El pueblo de su prado y ovejas de ¿qué? Estamos en las benditas manos de Dios. Nada pasa en nuestras vidas que Dios no autorice. Y van a pasar cosas feas en nuestra vida. Van a pasar cosas feas, porque el hecho de que estemos en la mano de Dios no nos exime de entrar en el túnel del sufrimiento, porque somos terrenales todavía, porque habitamos en un cuerpo desechable, porque vivimos en una esfera que está contaminada por el pecado, y el pecado ha provocado una serie de efectos colaterales de tal manera que el sufrimiento está a todo lado a nuestro alrededor, mi hermana y mi hermano. Pero una cosa sí es segura: estamos en las benditas manos de Dios, y aunque tengamos que pasar el momento difícil, el Señor siempre nos va a sostener con su mano poderosa. Por eso y por mucho más, entonces el Salmo nos dice a nosotros que debemos venir y adorar su nombre. Y ahora dice el versículo 7 en la parte final, ¿qué dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este pasaje tiene que ver con Éxodo 17, ¿recuerdan? El que leímos también hoy, que tiene gran similitud con el de Números 20. Y me parece a mí que nos da algunas luces para entender cuál fue el pecado de Israel. Fue algo más que meramente la queja, fue algo más. Primeramente, como lo dice el Salmo en el versículo 7 final, si oyereis hoy su voz. Primeramente, el asunto, tanto allá en las aguas de la rencilla, como durante todo nuestro peregrinar cristiano, porque sabe usted, el autor de los Hebreos retoma este pasaje en el Nuevo Testamento y le dice a los creyentes que están pensando en apartarse del camino de la gracia, están pensando en dejar la gracia de Jesucristo y volver a los rudimentos de la ley. El autor de los Hebreos también retoma este pasaje y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que siempre esto es una cuestión de la palabra de Dios y de nuestra obediencia y de nuestra fe en la palabra de Dios. El asunto en Meriba, el asunto en torno a las aguas que brotaron de la peña, es un asunto que tiene que ver con oír la palabra de Dios y con creer la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios. Nuestra experiencia cristiana hoy en día, hermana y hermano, es un asunto que tiene que ver con oír la palabra de Dios, con creer la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios. Nuestra experiencia cada día Dios nos está hablando. Nos habla de muchas formas, pero Dios nos está hablando. Es más, hoy Dios está hablando en este lugar. Y si Dios está hablando, dice el texto, no endurezcáis vuestros corazones. Y vea lo que dice el pasaje. Esto tiene que ver entonces con la respuesta del creyente a lo que Dios ha prometido.
Ese es el punto medular de la falla del pueblo de Israel en el desierto y por la falta de agua. La respuesta de ellos a la promesa que Dios les había dado. Recuerda Éxodo, ¿qué es lo que ellos dicen? A ver, ¿está Jehová entre nosotros, sí o no? Si está, pues que lo demuestre, que lo pruebe. Wow. Eso es rudo, ¿sí o no, hermanos? Era para que los hubiera. Y sabe qué es curioso en Éxodo 17 y también en Números 20, que no aparece un castigo para el pueblo. Todo lo contrario. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pudo haberlos dejado que se murieran de sed, pero ¿qué hace el Señor? Provee agua para todo el pueblo. Por cierto, una nota muy importante es que dicen los expertos que la roca sedimentaria almacena bolsas de agua que pueden recogerse casi desde la superficie, y que cuando una persona logra divisar en este tipo de rocas la bolsa de agua, si golpea la pared de la roca, entonces, y logra quebrarla, entonces sale agua de la roca. Hay algunas personas que han objetado que lo que pasó en Refidín y lo que pasó en Cádiz fuera un milagro. Pero sabe, cuando uno lee el pasaje se da cuenta que las aguas que proveyeron aquella roca fueron suficientes para que todo el pueblo fuese suministrado de agua. Entonces, con todo y que fuera un evento relativamente común extraer agua de una roca, el milagro es la abundancia que el Señor dio para que todo el pueblo bebiese y estuviese satisfecho. Eso es un milagro, ¿sí o no? Fue como lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, porque Dios es el Dios de la abundancia, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento Jesús dijo, ¿qué tenéis? 5 panes y 2 peces, Señor, nada más. ¿Y qué es esto para esta multitud de gente? Hagan que lo recuesten, dice Jesús. Y oró, y luego les dice, tomen, repartan. Y aquella gente sacaba del canasto, y sacaba del canasto, y sacaba del canasto, y sacaba, y sacaba. Y después recogieron todavía 12 cestas llenas de lo que había quedado. Porque Dios es milagroso. Y aquí, en este episodio, eso es lo que sucede. Ahora, se trata de un asunto de la respuesta en fe a la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 95? Para encontrar las pistas. 95:8. Versículo 7 al final. Si oyereis hoy su voz, versículo número 8. ¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. El Señor te ha hablado y has escuchado su voz. Te amo, preciosa. Gracias a Dios que no se olvidó de mí, mi esposita, el día de hoy. Nunca lo hace. Y ya esto, hermanas y hermanos, es una costumbre, me disculpan. Ella me dice que me trae el tecito caliente para que se me caliente más la garganta, para que dure más en la predicación. Así que cualquier cosa, ella es la responsable, ¿de acuerdo? Allá está. Está gozándose. Salmo 95:8. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Vean, Dios les había dado una palabra a este pueblo, ¿sí o no? Ellos tenían un proyecto de vida. ¿Cuál era el proyecto del pueblo de Israel? El pueblo que había sido liberado de Egipto fue liberado para dejarlo ahí suelto y perdido en el desierto. No. ¿Cuál era el propósito de Dios de haberlos liberado de allá? Era para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Que se atrasó el proyecto por la incredulidad de aquellos. ¿Recuerdan ustedes? Que se atrasó. Sí, se atrasó. Pero Dios iba a cumplir su palabra sobre ellos. Pero ellos, dice, respondieron con dureza de corazón. ¿Y qué significará esto de endurecer el corazón? Un corazón blando y sensible a la palabra de Dios es lo que Dios le promete al pueblo para el nuevo pacto, por cierto.
Un corazón de carne, dice, un corazón sensible. Un corazón que escucha, que atiende y que toma por cierto lo que se le está diciendo. Pero un corazón endurecido es un corazón donde trata de penetrar la palabra de Dios y no encuentra un lugar donde anidarse. El problema de este pueblo fue un problema de incredulidad. De hecho, en el Salmo 95:10 dice también: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es, ¿qué dice? Que divaga de corazón. Su corazón, su centro de emociones, su centro de voluntad, su lugar donde toman las decisiones. Recuerden que el corazón está más aquí que aquí, ¿verdad? Siempre decimos aquí, pero el corazón bíblicamente está más aquí. Su centro volitivo, según el Salmo 95:10, era vacilante. O sea, estaba extraviado. No atendían la palabra y la promesa de Dios, sino que estaban cavilantes en un sinnúmero de cosas. En este caso, por ejemplo, el pueblo dudó que se fuera a completar la misión sobre ellos. Recuerden Números 20, ¿qué le dicen a Moisés? ¿Por qué nos has traído? Porque has traído al pueblo de Jehová, la congregación de Jehová, a este lugar para que muramos nosotros y mueran nuestros hijos y nuestras bestias y para que todos aquí perezcamos. Su corazón, que debería estar firme en que Dios les iba a sostener y les iba a proveer y les iba a ayudar, su corazón, que debería estar firme en eso, estaba mirando en lugar de esa poderosa provisión que Dios podía traer sobre sus vidas. Su corazón estaba dudando y ya se daban por muertos. ¿Cuántas veces se dieron por muertos estos israelitas, hermanos? ¿Usted recuerda? ¿Cuántas veces? Una y otra vez el pueblo en su reclamo a Moisés, ¿cuál es? Nos has traído aquí para que muramos en este lugar. ¿Sabe? Es una cuestión de fe. Esta lucha en cuanto a las aguas, en cuanto a la roca y todo eso, es una cuestión de fe. ¿En qué pecó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel pecó en que su corazón no pudo confiar en la bendita palabra y promesa del Señor. Versículo número 10, siempre. 40 años estuve disgustado con esta nación porque es un pueblo que divaga de corazón, y vea lo que dice: y no han conocido mis caminos. Vean, esto es una verdad muy dura, muy difícil. Pero cuando nosotros desconfiamos de la poderosísima mano de Dios, es como que si no conociésemos a Dios. O sea, es como si nosotros fuésemos impíos, paganos, que negamos el poder de Dios. ¿Saben? No lo había pensado, pero lo pienso en este momento. Acabo de ver en las noticias esta semana, tal vez la semana anterior, creo que esta semana, acabo de ver en las noticias: baja el precio del dólar y sin embargo suben las tasas de interés. Acabamos de darnos cuenta hace unos días que Recope solicitó un alza y la gasolina va a costar 907 colones el litro. Y nosotros, tenemos días de escuchar que va a subir el aceite, que va a subir el arroz, que van a subir los huevos. Y usted puede seguir la lista. No sé si lo han dicho, pero vea, va a subir la leche, va a subir la sal, van a subir los frijoles, va a subir todo. Tiempos difíciles probablemente, pero ¿qué dice el Salmo 95? Él es nuestro hacedor, nosotros las ovejas de su prado, y dice que estamos en las manos de Dios. Así que, aunque estemos con el agua hasta el cuello, algo va a hacer el Señor.
porque a Él le encanta hacer eso. Le encanta esperar a veces hasta el último momento, cuando yo siento que ya no aguanto, que ya tengo la grúa hasta aquí. Y allí aparece Dios y hace cosas sorprendentes. No le dio a este pueblo de una roca. No fue de un riachuelo, de una naciente de agua, no fue de un río que fluía a raudales, no. De una roca seca le proveyó al pueblo agua para que todos bebiesen. Y me acuerdo de aquella mujer, ¿recuerdan ustedes que se le murió el esposo, que era profeta y que no tenía para pagar a sus acreedores? ¿Recuerdan ustedes la provisión que Dios le hizo a esa mujer para pagar todo lo que debía y para vivir aún en medio de un ambiente terrible de crisis, porque eran tiempos de sequía? Hermanas y hermanos, yo creo que Dios nos está diciendo: confía en mí, cree en mí, cree en mí. Ahora, este pueblo pecó por incredulidad, pero ¿en qué pecó Moisés? Nos acercamos un momentito, por favor, hay los 3 pasajes. ¿En qué pecó Moisés? En Números capítulo 20 y versículo número 12, Jehová reprende a Moisés y le dice a Moisés y a Aarón, les dice: por cuanto ¿qué fue? ¿Cuál fue el pecado de ellos? No creísteis en mí. Cuando leímos Éxodo 17, recuerden ustedes que Dios le dijo a Moisés que golpeara. Pero en este pasaje de Números 20, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Le dice: habla. Solamente habla. ¿En qué pecó Moisés? Dice el Salmo 106 que Moisés habló precipitadamente. Por eso cuando yo leí el pasaje, yo traté de darle ese énfasis. Donde en el versículo número 10, en Números 20, Moisés dijo: oíd ahora, rebeldes. Y tal vez no le estoy poniendo todo el sabor que se necesita. Es que yo soy dócil, hermanos. Y probablemente no le estoy poniendo el sabor que se necesita. Pero Moisés habló precipitadamente. Y sabe, dice un experto en el idioma que la raíz de la palabra precipitadamente quiere decir quebrar algo. La voz a Moisés se le quebró, una pronunciación incoherente, entrecortada y temeraria. O sea, eso es como cuando estoy tan enojado. ¿Me explico? Que cuando va a hablar parece que habla como por brincos. Y una vez más era Moisés el hombre más manso sobre la faz de la tierra en ese entonces, pero la situación le llegó al colmo. Iba en el nombre del Señor, obedeció al Señor, sí llevaba la vara, iba, pero algo pasó en el camino y algo se le quebró a Moisés. Y cuando llegó allá, reaccionó con una forma tan estrepitosa que una vez más les recuerdo que dice un experto que la idea del Salmo 106 es que el pueblo de Israel le amargó el corazón a Moisés. Reaccionó con amargura. Y quizás por eso se dice que reaccionó con gran ira. Jehová reprende a Moisés y define su falta como incredulidad en el versículo 12. Por cuanto no creísteis. ¿En qué consistía la incredulidad? Quizás porque Moisés golpeó la roca y no le habló, tal vez por eso. Pero también la incredulidad pudo haber sido porque Moisés, al golpear la roca, estaba buscando su propio camino y no el camino de Jehová. ¿El camino de Jehová cuál era? Háblale. Pero Moisés golpeó la roca y no la golpeó solo una vez. ¿La golpeó qué?
2 veces. Así que yo pienso que una de las posibilidades es que la incredulidad de Moisés es que Moisés no le da la gloria al Señor de lo que está sucediendo, sino que toma las cosas en sus propias manos y ¡guau! ¡Guau! ¿Me explico? ¿Recuerdan Éxodo 14? Cuando el pueblo de Israel está con el mar de un lado y Egipto aparece a sus espaldas, y una vez más, ¿cuál es la reacción del pueblo? ¡Ay, Moisés, ahora sí! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Ay, qué va a pasar! Moisés, aquí nos vamos a morir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y estaban así, como perdónenme la expresión, como gallinas locas. Porque esa es la idea del pasaje. ¿Qué hizo Moisés en aquella ocasión con el pueblo agitado? Estad quietos, no temáis, primero les dice, no temáis, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy en medio de vosotros. Toda la gloria para el Señor. Pero en las aguas de la rencilla, pareciera ser como que Moisés no le da la gloria a Dios. Y pareciera ser como que no es un milagro del Señor, sino que es como algo que Moisés mismo está logrando en sus propias fuerzas, en sus propias energías. Unas energías contaminadas por el enojo, por la amargura, por la precipitación. Y Moisés no le está dando la gloria al Señor. Así que, ¿en qué pecó Moisés? Moisés pecó de incrédulo, no tuvo la capacidad de creer quizás en que tan solo hablar a la peña iba a ser suficiente. Tal vez en eso fue en lo que pecó, o quizás porque no quiso dar la gloria al Señor. Pero más específicamente lo que Jehová le recrimina en el capítulo 20, 12 es: por cuanto no creísteis en mí. Así que volvemos como la chócola. ¿Ustedes se acuerdan del juego de chócola? ¿Algunos se acuerdan del juego de chócola? ¿Ah? Un día le pregunté a una persona aquí en Costa Rica, hace como 2 o 3 años, que si conocía la chócola, y me dice, ¿qué es eso? Y yo dije, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona no sepa lo que es la chócola? Si tiene la misma edad que yo, es que si fuera una persona más nueva. Yo, con mis escasos 25 años, recuerdo la chócola. Y volvemos a la chócola. Caemos en el mismo punto. Es una cuestión de fe. Dios da una palabra, y si Dios da una palabra, nosotros tenemos que creerla y vivir por ella. Y si no vivimos anclados a esa palabra, estamos tomando las cosas en nuestras propias energías, nuestros propios medios, y no estamos confiando en Él. Vivimos tiempos difíciles. La salud se puede ver afectada. La economía se puede ver afectada. La estabilidad a veces en el hogar se puede ver afectada. Todos los matrimonios de cuando en cuando pasamos una que otra tormentilla por ahí. Y algunos huracanes. Pero en medio de todos estos tiempos, nosotros no podemos olvidar algo. Él es nuestro Dios y nosotros somos las ovejas de su prado, quienes estamos en las manos del Señor. Y hay muchas otras palabras de bendición, porque hay palabras de bendición en la Escritura sobre usted y sobre mí, ¿sí o no? Muchas. Recuerde, este pueblo de Israel, recapitulamos hace unos días, cuando Balac llamó a Balaam para maldecir al pueblo, no pudo maldecirlo, no lo dejó Jehová. ¿Por qué? Porque era un pueblo bendito de Jehová. Y nosotros somos los hijos bendecidos por el Señor. Así que la invitación en esta mañana es: si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Creamos en su palabra, vivamos por ella, caminemos por ella, porque Él es nuestro Dios y estamos en sus manos. Amén.
Oremos. Dios del cielo, ensanchas nuestras vidas, nuestra alma y nuestra fe a través de tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra es fiel. Una de las cosas que destaca el salmista en el Salmo 106 es justamente que tú recuerdas, Dios eterno, lo que tú has prometido a tu pueblo. Y tú lo cumples. Nos miras en nuestra angustia y oyes nuestro clamor y te acuerdas de tus pactos y de tus compromisos, de tus palabras. Y te arrepientes también, Señor, conforme a la muchedumbre de tus misericordias. Ese eres tú. Y a través de una palabra como esta hoy, nos invitas a caminar por fe, a recordar que por fe andamos y no por vista. Te pido que hoy nos ayudes a florecer nuestra fe en ti, a dejar a un lado nuestras propias fuerzas y a confiar en ti, para ver tu gloria y tu poder y tu abundancia. Perdónanos, Señor, porque como el pueblo de Israel, con tanta facilidad pecamos de incrédulos y es como si no te hubiésemos conocido. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a tomarnos de tu mano y a transitar el camino que tú nos pongas delante, mi Dios, con la mirada puesta en ti para la gloria de tu nombre. Si hay hermanos aquí que se han sentido debilitados, tristes, desesperanzados, porque diversas situaciones se han puesto complicadas en su entorno o en sus vidas, renueva hoy su fe, Señor. Renueva la fe nuestra para vivir dependientes de tu palabra, para no endurecer nuestros corazones. Oh, perdónanos, Señor, porque a veces hemos pecado endureciendo nuestros corazones. Danos la capacidad de creer, como lo decíamos en ese último canto que entonamos hoy, en la bondad tuya. Tú nunca nos fallas, tú siempre estás allí. Llena, bendice, fortalece a tu pueblo y danos esa sensibilidad espiritual para oír tu voz y creer en ella, para no divagar en nuestro corazón, para no apartarnos, para no desviarnos, sino, mi Dios, caminar firmes en la palabra que hemos creído. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.